3, 2, 1, al aire. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles que, como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página y darle un gran like, darle me gusta. Ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se vayan publicando, sobre los siguientes programas y sobre nuevas convocatorias. Siempre se me lengua la traba. Estamos como siempre sus entrevistadores, yo, Javier Gómez, desde Colombia, e Isa Arboleda, desde México. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por este programa que promete que va a estar muy bueno. Diablos, este programa va a estar buenísimo y sobre todo porque tenemos unos invitados espectaculares. Antes que nada, les enviamos un gran saludo a nuestros donadores en Patreon, a Leili Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, un gran abrazo a Eli Jiménez como siempre, Jesús Chuquipiondo, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Gilbert Bonifacio, José González, Elton Velázquez y Aldana Laureiro, una escritora también de nuestra revista y que también creo que publicó algo por los lados de Acuedi. ¿Me confirmas, Isa, si es verdad? Sí, es verdad, efectivamente. A esos donadores, muchísimas gracias. Me alegra muchísimo que a medida que va pasando el tiempo se hace más larga la lista. No saben la ayuda tan inmensa y tan impresionante, no solamente económica, sino moral, porque eso quiere decir que nos están viendo y que además lo que hacemos no lo hacemos tan mal, porque ustedes quieren dar una pequeña cantidad de su dinero para que nosotros vayamos mejorando. Les agradecemos muchísimo. Hay que mencionar que uno de los Patreon está aquí con nosotros el día de hoy, que es José. Hola José, muchas gracias José. Muchísimas gracias por su colaboración, porque no solamente es Patreon, sino que es panelista, es lector, es todo. Todo terreno. Perfecto. Trabaja muy temprano. Unas publicaciones espectaculares también en Relatos Increíbles que de verdad, e incluso tengo que confesar que se las he puesto a leer a otras personas porque me gustó mucho ese cuento del que hablamos. Creo que fue la segunda entrevista de Relatos Increíbles. Creo que fue la segunda. Bien. Como venía diciendo, les agradecemos muchísimo su colaboración. De igual modo, invitamos a todos los que nos están viendo a donar a través de Patreon. Si alguno tiene alguna duda cómo hacerlo, puede mandarnos un mensaje a la página y con gusto le orientaremos al respecto. Te estaremos llevando de la mano, como los angelitos que somos, cuando nos estés dando un poco de tu humilde dinero. Este programa estaremos hablando sobre la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, pero también de Blade Runner, su adaptación al cine y su adaptación al cine, ¿no? Para hablar del tema tenemos con nosotros a César Luis. ¿Cómo estás, César? César Luis, Luis César, yo. César Luis. César. César. Hagamos la distinción entre César y Luis. Mejor así. César por un lado, Luis y José, así. Está bien. César y Luis, está bien. Sí. Bien. José Antonio González, que está aquí con nosotros también, y ahora sí, Luis César, que nos acompaña. Bueno, hay que decir que César López y José Antonio nos acompañan desde España. Tremenda trasnochada que se están pegando para estar aquí con nosotros, muchísimas gracias. Y Luis López está, compadre de Isa, desde México. Correcto. Bien, César Luis Eiros. César López. César López Eireos. Ok, voy a dar la reseña de César Luis, ¿sí? César López. César López, ok.
Ya tocaron 2 chanclas y 2 shots. A propósito, llevamos la cuenta. No entiendo. Hay algo que no entiendo. Hagamos una cosa, Isa. Comienza tú con la reseña, ¿Claro? si quieres, ¿Sí? de César López. Claro. Ya entendí qué es lo que estoy haciendo. Ya entendí qué es lo que estoy haciendo y puedo comenzar yo. Vigo, 1982. Oceanógrafo y viajero, ha trabajado en proyectos ID y medio ambiente, pero también se entrega su pasión por la fantasía desde su blog Relatos Creativos. Si quieren pueden escribir, googlear de una vez y van a estar allá en ese blog que está también espectacular. Y su perfil Storybox, ha publicado su primera novela, El Atmimóvil. Ahora sí, César, ¿cómo estás la noche de hoy? Pues estoy bastante bien, hoy es mi debut en Autores Increíbles. Bueno, ahí os tengo que decir que he cambiado de blog, ahora mi blog es Bajo la mirada de la lechuza. Pero bueno, eso no es lo más importante. Yo te agradezco mucho esta entusiasta presentación. Y que además aquí me gustaría como comentar que yo tuve la oportunidad de leer la novela de Latmovie y me pareció sumamente interesante. La verdad es que me parece una novela con la que uno se puede acercar a la parte mitológica desde la parte del relato. Entonces me parece como algo muy bueno y que esperamos en un futuro tener oportunidad de hablar en este programa sobre esta novela que yo creo que es súper necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está bien. También apoyo lo que dice Isa. Vamos a tener un programa con la novela de César. Bien, Isa, por favor, nos colaboras, nos ayudas con la reseña de José Antonio. Sí, yo te colaboro, no te preocupes. Muchísimas gracias, eres muy amable. Tenemos con nosotros a José, antiguo panelista, escritor, Patreon, fan, lector de Stephen King, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y él está transmitiendo desde España, es empresario y graduado en químicas, ha colaborado con la web especializada Sci-Fi World. .es, para la que ha escrito varios artículos sobre bandas sonoras y sobre la relación entre cine y videojuegos. Ganó el primer premio en un concurso de microrrelato organizado por la misma página. Ha escrito diversos relatos, algunos de los cuales pueden consultar en la revista Relatos Increíbles, por supuesto. Está bien. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Y nosotros también encantados de que estés acá, que siempre que nos acompañas hemos hecho unos programas bastante interesantes. Bastante buenos. Sí. Bien, y Luis López, hoy los tengo a los dos, espero no confundirlos, Wow. que nació en Ciudad de México en 1900, ahí lo dejamos, químico farmacéutico, biólogo por la Universidad, por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con cursos de creación literaria y ciencia ficción, ha publicado en la revista mexicana Punto en Línea y en la revista española Portal Ciencia y Ficción. También es escritor de divulgación científico y tengo entendido que está a cargo de alguna paginilla por ahí bastante interesante en Facebook. No sé si nos quieras hablar de eso. Luis, ¿cómo estás? Hola, pues es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo pues hablando de un tema tan apasionante como es Blade Runner. Una de mis películas favoritas de ciencia ficción. La página de la que hablas es Planeta Ciencia en Facebook. Echen un vistazo. Que está bastante interesante, que hay alguna serie por ahí de la cual no decimos, pero que me gusta muchísimo y que está ahí subida, así que si tienen la curiosidad pueden pasar a disfrutar de esta serie que es espectacular, pero que además es una página bastante reconocida, tan reconocida que hace poco me enteré. Yo no estaba siguiendo la página y decía, bueno, pero ¿qué es esta página de que tanto hablan? Planeta Ciencia por aquí, Planeta Ciencia por allá, y todos los de autores increíbles hablando de Planeta Ciencia. Y cuando voy a entrar a seguir la página, resulta que todos mis amigos, o la mayoría de ellos estaban siguiendo la página. Creo que era yo el que estaba fuera de onda y no estaba siguiendo esta página. El que más debería estar siguiendo y era el más despistado de todos. Lo siento, Luis, lo siento. Lo bueno que recapacitaste. Terminaste tu error. Siempre hay un espacio para recapacitar. Afortunadamente, soy un buen cristiano. Bien, vamos a comenzar hablando sobre nuestro autor. Y quiero comenzar haciendo una pregunta, y es,
¿cuál fue su primer acercamiento con el autor? Con Philip K. Dick. No sé, esta vez quiero comenzar por César. Bueno, pues, la verdad es que no sabría decirte, no me acuerdo cuándo fue mi primer acercamiento al maestro Dick. Supongo que he debido de ser hablando con algún colega. O algún taller literario. ¿Recuerdas cuál fue tu primer relato de Philip? Mi primera lectura de Philip K. Dick fue Ubik. O sea, esa era una novela que había ido muy buenas referencias. La busqué, la compré y la verdad es que me gustó bastante. Fue la primera cosa del maestro Dick que leí. Ok, y aquí también me gustaría preguntarle a José cuál fue su primer acercamiento con el autor Philip K. Dick. ¿Qué fue lo primero que leíste de él? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O cómo fue que terminaste leyendo a este autor? Pues la primera novela que leí suya fue precisamente Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La leí a raíz de ver la película, porque a mí la película me impactó de una manera brutal. Y claro, ya a raíz de ver la película indagué un poco en el autor y seguí un poquito la pista del autor en quien se basaba la película. Y así fue como llegué a su obra. La primera novela que leí fue esa, ¿no? Que bueno, supongo que luego desarrollaremos un poquito más la novela, la relación con la película y demás. Pero bueno, la verdad es que a mí la novela, me dejó un poquito tibio. Un poquito Ok. tibio. Supongo que porque la leí después de haber visto la película y como son dos conceptos partiendo de la misma base, totalmente diferentes, creo que un poco fue lo que no es que me decepcionara, pero sí es verdad que yo esperaba quizás otra cosa más similar a lo que había visto en la pantalla. Y luego ya tengo que confesar que no es un autor exclusivamente de mi predilección, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que luego he leído Ubik, la novela que ha mencionado César, he leído El hombre en el castillo y bueno, es un autor un poco peculiar, Okay. un poco, a veces incluso difícil, complicado. Tiene varias connotaciones que pueden un poquito despistar al lector, pero en definitiva es un autor intrigante. A mí me intriga. Yo creo que me sigue llamando porque al final acaba intrigándome. Ok. Vale. Vamos con Luis López, por favor. Tu primer acercamiento con Philip K. Dick. Ok, mi primer acercamiento a este autor probablemente fue en mis años de universitario, que coinciden con mis años en los que empecé a acercarme a la ciencia ficción. Entonces recuerdo que para poder empaparme un poco más pues, de las mejores películas, los mejores libros, los mejores cuentos, pues literalmente googleé las mejores películas de ciencia ficción de la historia, los mejores cuentos de ciencia ficción de la historia. Y pues ahí me apareció hasta arriba Blade Runner en cuanto a cine. Busqué la película, la vi, no le entendí nada. Pero dije, bueno, por algo mencionan que es la mejor una de las mejores de todos los tiempos. Más adelante le daré otra oportunidad. Pero a la par también, pues como digo, busqué los mejores autores de ciencia ficción. Me apareció Philip K. Dick y recuerdo que mi primer acercamiento al autor fue uno de sus cuentos, o bueno, entre cuento largo, novela breve, que es La fe de nuestros padres. No sé si lo han leído, pero cuando leí ese cuento, pues literalmente me atrapó. Yo creo que más adelantito les platico un poquito sobre el cuento, pero mi primer acercamiento fue ese cuento de Philip K. Dick. Luego comparto un poquito la opinión de José. Cuando me leí las novelas, algunas de sus novelas, Ubik, El hombre en el castillo y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues no fue lo que esperaba. A lo mejor no empaté con el autor, no me gustó su estilo, pero no me gustó tanto por ahí. Sus cuentos sí, y la película obviamente posteriormente, después de verla como 20 veces, le fui agarrando el gusto y ahora es mi película favorita de ciencia ficción. Ok. Y aquí no sé si yo también pudiera comentar un poco sobre cómo yo fui a dar con K. Dick.
Y tiene que ver con que mis papás son muy fans del cine de ciencia ficción. Y muchas de las películas que veíamos, mi papá era el que me decía, ese está basado en una historia de Philip K. Dick. Y esa también, y esa también, y esa también. Entonces terminó resultando que varias de las películas que veíamos juntos estaban basadas en historias de ese autor. Entonces terminé acercándome a ese autor por referencia del cine, que es un autor bastante adaptado, además. Correcto. Bueno, yo sí tengo que confesar que mi acercamiento con el autor fue para poder realizar estas entrevistas, pero algo que me sorprendió muchísimo es que alguien decía por ahí, seguramente en las películas de ciencia ficción, sobre todo en las clásicas, si las personas esperan al final, van a decir adaptación o tomado de Philip K. Dick. Y eso me dejó un poco sorprendido, ¿no? Porque pues quiere decir que efectivamente, como pues ya lo dijo Isa, es un autor bastante adaptado y ha sido referencia para muchísimos guionistas. Sí es. Completamente de acuerdo. Ok, me asusté, pensé que me había caído. Bien. Quiero que hablemos estas primeras preguntas, estas primeras tandas de preguntas, quiero que sean un poco introductorias, ¿no? De repente para quienes pues no se han acercado muy bien al autor o hasta ahora lo están conociendo. Entonces, después de esa pregunta vamos a irnos con ¿ustedes cómo describirían el estilo del autor? Es decir, hay una forma de escribir, hay una forma de construir sus mundos, pero sobre todo hay un mensaje o hay un tema de la condición humana que trata muchísimo. De nuevo, comenzar por José Antonio. No sé si se entrecortó un poco Javier, pero le pasó la batuta a José. Ok. No sé si te he entendido correctamente. La pregunta va sobre, concretamente sobre el estilo del autor, ¿no? El estilo, sí. Vale, bueno, como os he comentado antes, yo no es que sea exclusivamente muy fan de K. Dick, pero bueno, lo que sí he observado en él es que es un autor que incide mucho en la mente y digamos, en el concepto de un poco de despistar y de jugar a doble banda con la mente, con la realidad. Le gusta mucho jugar con la ambigüedad en cuanto a lo que es onírico, lo que es real, lo que no lo es. Bueno, eso está muy latente en obras suyas, como por ejemplo, creo recordar que la película Total Recall, Desafío Total, quiero recordar que está basada en un relato suyo. Y es una película que, bueno, que como todos sabéis, juega mucho con esa ambigüedad, con la ambigüedad entre lo real, lo que no es real, lo que es una ilusión, es ilusorio. Es un concepto que Dick lo utiliza mucho en su obra, y por lo menos en lo que yo he leído, ¿no? En lo que yo he leído, que como ya os digo, no es mucho, ¿no? Pero tanto en esta película, que está basada en su obra, como por ejemplo la novela que hemos comentado antes, en Ubik, ¿no? También un poco incide en ese apartado un poco ambiguo, ¿no? Entre realidad y ficción. Y aparte de eso, yo creo que este autor es un autor un poco enigmático, en el sentido de que su lectura siempre da lugar a una doble lectura. O sea, cuando tú lees algo de Dick, lo puedes interpretar de diversas maneras. Es un autor que él, digamos, expone el tema y luego deja al lector un poco a su libre albedrío. O sea, para que tú tengas un concepto tuyo propio de lo que él te quiere transmitir, pero más adaptado a tu propio conocimiento de lo que has leído, ¿no? En ese sentido, verás, algo que puedes conectar o no. Hay veces que te puedes perder un poquito, ¿no? En sus tramas así un poquito más enrevesadas, pero bueno, es un rasgo suyo bastante distintivo que en la parte, por lo menos, que yo he leído, ¿no? A mí por lo menos me ha llamado bastante la atención. Okay. Bien. Luis, cuéntanos un poco sobre el estilo del autor, tu percepción.
Sí, creo que justamente esta manera de escribir de Philip K. Dick y sobre todo los temas recurrentes que ya bien lo mencionan, esta parte de jugar con la realidad o de implementar mundos en los que no sabes qué es real, qué no es real, o mundos totalitarios, corrompidos, etcétera, etcétera, pues tiene mucho que ver con su vida. Por ahí yo creo que todos sabemos, o si no lo saben, Philip K. Dick tuvo problemas de adicciones y además problemas mentales. Me parece que nunca se logró diagnosticar su problema, pero era algo así como esquizofrenia. Entonces creo que por ahí va un poquito esa manera en la que escribía, en la que construía sus relatos, basado justamente en esas experiencias, pues, psíquicas, paranormales o impulsadas por las drogas. Pues era justamente por eso, por esa experiencia que él tenía o por esas vivencias. Por otro lado, como lo mencioné, no me gusta tanto su técnica. Eso, digo, es una percepción personal. Sin embargo, las temáticas sí me agradan mucho y creo que es un autor muy completo en cuanto a construcción de entornos, construcción de personajes y el enfoque que le da a sus historias. O sea, no, para mí creo que es un enfoque muy humano. Se basa mucho en los personajes, en la evolución de la psique del personaje y creo que eso es algo muy bueno. Eh, Esa sería mi opinión. Ok. Esto que decías sus experiencias, bueno, paranormales, si se puede decir de alguna forma, hay una anécdota con alguna revelación, ¿no? Creo que tenía que ver algo con su hijo, que se le revela o algo, le revelan a él alguna enfermedad que tenía su hijo y termina por, creo, tratarla o Sí. descubrirla. De hecho, Algo él así. tuvo varios sucesos, eventos paranormales relacionados con su enfermedad. Al parecer, uno de ellos fue justamente que supuestamente él diagnosticó un problema que tenía su hijo y lo llevó al médico y el médico dijo, no tiene, creo que era una hernia, no tiene lo que tú dices. Y Philip insistió, el médico hizo más estudios y resultó que sí tenía una hernia muy peligrosa y lo operaron. Igualmente, una anécdota que me llama mucho la atención es en la que supuestamente Philip dormido, empezó a hablar pues, como en un dialecto raro, mencionar cosas raras. Su En esposa lenguas. trató de anotar lo que él decía dormido y después descubrieron que era, no sé, no recuerdo, griego o un idioma que sí existía. Entonces, ¿cómo Philip pues está hablando en otro idioma que nunca practicó ni nada? Aunque por ahí creo que sí había una pequeña trampa porque, si no recuerdo, Philip intentó estudiar alemán o lenguas. Entonces, a lo mejor por ahí sí alcanzó a escuchar algo de ese idioma y lo dijo en sus sueños. Igual, o sea, te diré Bueno, que eso de hablar en sueños en idiomas extraños, pues no es solamente de Kadik y todos los que tenemos ese defecto o esa peculiaridad, pues no es que digamos algo muy relevante, sino que andamos en el de braille absoluto. Pero no creo que tú Isa, hables en yo otros te idiomas. recomiendo que pongas a grabar o a alguien a que escribas a ver si de pronto sale una distopía bastante volada de ahí. Puede ser, ¿eh? Podría funcionar. Bien, Luis, perdóname, César Yo, López. Hola, Eh, te estás cortando. sí, oye, como que Oye, la tecnología no está cuéntanos ayudando a sobre Javier. tu percepción sobre el estilo. Mi percepción sobre Dick. Bueno, de Dick se habla mucho de sus mundos lisérgicos, todos sabemos cuál es su afición más famosa. Y la verdad es que Dick a veces es un poco difícil de seguir, porque parece que él se ha perdido un poco en su propio mundo. Es un gran creador de mundos. Pero además es muy bueno enrevesándolos, no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar. Y novelas pues como Blade Runner o Ubik son un auténtico laberinto. Al final sales de ese laberinto y los ratos también. Siempre tiene esa dicotomía entre qué es real, qué no es real. Yo creo que mucho de lo que hay de Dick es sobre todo de esa especie de diferencia que tiene él, que es real, que no es real, porque sí, ¿cómo nos lleva hasta ello?
En cierta forma yo diría que esa es la esencia del señor Philip K. Dick. Era un hombre que hacía dos lecturas de realidad e irrealidad y las entremezclaba. Y tenía mucha tendencia a ver el mundo de una forma muy pesimista y por eso muchas de sus historias son en gran medida distópicas. Claro, y aquí a mí me gustaría preguntarles a los panelistas, si bien tiene estas peculiaridades y estas características la lectura de sus historias, ¿por qué le dirían a las personas, es que tienes que leer a K. Dick? ¿Qué es lo que ustedes les dirían a todos aquellos que nos están escuchando y que no han leído nada acerca del autor? ¿Qué les dirían como para hacerle propaganda a este autor? Pues yo diría que Dick es un autor que te engancha. Que crea unos personajes con los que es muy fácil empatizar. Sobre todo Dick también tiene otra cosa que es un gran retratista de la miseria humana, pero la miseria humana hacia adentro. Y los personajes de este hombre, o sea, de nuevo en su dicotomía, tratan de mostrar que están bien, pero en el fondo no lo están. O sea, el protagonista de Ubik, Joe Chip, es un hombre que no sabe qué hacer con su vida. En la novela, Rick Deckard, o sea, está más perdido que una sardina en el desierto. O sea, eso ayuda muchísimo. Y del hombre en el castillo mejor ni hablamos porque el mundo entero no sabe lo que hace. O sea, es alguien que sabe en todos esos contextos crear unos personajes con los que es facilísimo empatizar porque podríamos ser cualquiera. Y en unas situaciones realmente complicadas. ¿Y acá Luis también estaba levantando su manita? Sí, yo les recomendaría que leyeran a Philip K. Dick por justamente ese juego que hace con las realidades. No he tenido la oportunidad de leer mucho al autor y la mayoría de lo que lo leí justamente en la universidad, como ya lo dije. Sin embargo, pues me quedo mucho con el cuento que les mencioné de La fe de nuestros padres y con las adaptaciones al cine que he visto de él, que esas sí las he visto más recientemente, y en las que claramente se ve pues esa influencia o ese juego con las realidades. En el cuento que les menciono, es un mundo en el que me parece, también ya tiene tiempo que lo leí, todos ven la realidad, pues digamos como la estamos viendo ahorita, ¿no? Edificios, carros, el gobierno, todo feliz, o la pandemia, lo que quieran ver, y de pronto alguien no toma su medicamento que le da el gobierno y pues veo cosas diferentes. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo real? O sea, lo que están viendo todos los demás o lo que no está viendo esta persona que no está tomando lo que le está dando el gobierno, o el agua, creo que era el agua. Y de hecho por ahí hay muchas historias parecidas, ¿no? Pero Philip K. Dick juega muy bien con eso y al final te llevas una gran sorpresa con lo que ocurre, con lo que ves. O sea, una sorpresa enorme que involucra política, religión, todo. O sea, es impresionante ese cuento. Al principio a lo mejor sí me costó trabajo leerlo, me costó trabajo entenderlo, engancharme, pero si llegas al final, creo que por lo general vale la pena. Y igualmente con las películas que están adaptadas a sus libros, a sus cuentos, pues es lo mismo. A lo mejor son muy complicadas al principio. Se me viene a la mente a Scanner Darkly y el Congreso, que no sabes qué está pasando. De hecho, incluso tienes que verlas más de una vez para poderle entender un poco, pero creo que valen totalmente la pena. Y al final te quedas con la idea de, pues, qué fue real y qué no fue real. Entonces, léanlo, vean las películas y lleguen hasta el final. ¿Y tú, José, qué nos podrías decir? Pues yo pienso que hay que leer a K. Dick precisamente porque adentrarse en esa locura, en ese laberinto que supone su mente, es un viaje fascinante. Como ha comentado antes César, o sea, en ese laberinto que tú de momento entras y te pierdes, al final consigues salir, y si consigues conectar y consigues salir, te das cuenta de que el viaje ha merecido la pena, a pesar de que hay muchos momentos en su lectura en los que te sientes perdido y realmente llegas a decir, bueno, pero ¿qué estoy leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que me intenta transmitir este hombre, este autor? Pero en el momento que hay veces incluso que ni eso te importa, o sea, estás tan fascinado por la manera en que te lo está contando que aunque no estés plenamente consciente de lo que estás leyendo, te está fascinando. O sea, tiene esa virtud, que no todos los autores la tienen. Un autor
Normalmente, cuando tú lees a alguien, rápidamente te capta por la efectividad, ¿no? Rápidamente tú lo conectas con el autor porque consigue de una manera, digamos, efectiva conectar con el lector, ¿no? En el caso de Kadik eso no hace falta. O sea, tú hay veces que ni siquiera sabes muy bien lo que estás leyendo ni por dónde te quiere llevar, hasta que hay veces que sí, ¿no? Llega un momento en el que ya convergen un poco todos sus mundos en un punto y ya un poco empiezas a encontrarle sentido. Pero es que de verdad no te importa. ¿Sabes, José? Siento que Philip no se despertaba y decía, soñé esto, se me vino esto a la mente, lo voy a escribir. Y ya de esto que estoy escribiendo voy a armar una novela. O sea, siento que a lo mejor no era tan estructurado, no generaba un diagrama, no generaba lluvia de para ideas, nada. Como le iba saliendo, lo iba escribiendo. Improvisara constantemente. De hecho, se ha dicho muchas veces que justamente el libro del que estamos hablando lo escribió el hombre colocadísimo. Sí. No sería raro, porque además, así como lo están describiendo, yo me imagino que la sensación que predomina es que uno está dando vueltas por su cabeza. O sea, que uno está en una aventura por la cabeza y por los conflictos mentales del autor. Entonces, que uno va por ahí intentando buscar la salida, como él mismo está buscando la salida de los problemas que tiene ahí adentro. Pero consigue atraparte, que es lo curioso, que consigue atraparte en su propia locura o en su propio estado, digamos, de enajenación mental. Y aunque él mismo no le encuentre un sentido a lo que está intentando transmitir, da igual, tú conectas rápidamente, te engancha. Yo creo que es mucho por el toque de empatía que consigues. Sí, claro. Los personajes no son gente maravillosa, todo lo contrario, son la peña más, o sea, como diríamos en gallego, perralleira, sí. que puedes encontrar, o sea, y te das cuenta, Dios, ¿y puede ser que le está pasando eso? Podría ser yo. O la mujer esa que le está pasando eso podría ser yo. Eso te ayuda a meterte en la película a su lado. Pues sí, porque terminan siendo personajes muy humanos, personajes muy reales con los que uno puede encontrar más puntos de convergencia que con los grandes héroes y con los grandes personajes que son puro valor y nada de defectos. Entonces, al ser más reales, pues sí uno compagina más fácil. Son antihéroes más que héroes. Claro. Y ahora, preguntando respecto y directo a Blade Runner, ¿por qué hablar de Blade Runner? O sea, porque es interesante no solamente hablar de la historia que él escribe, sino de las dos adaptaciones que después se hicieron, que visualmente son una cosa impresionante, es que distan mucho una de otra en realidad, pero que visualmente llegan a ser muy ricas. Y aquí no sé si pudiéramos empezar con César. Gracias. Bueno, pues la película de Blade Runner yo la diría que hay que verla porque es un paradigma. Paradigma primero en el subgénero del cyberpunk. Porque yo creo que hay pocas películas con cyberpunk que tengan esa potencia. Quizás Akira, pero realmente muy, muy poquitas. Y luego para mí también es una indicación de un tipo de adaptación, porque realmente, como ya hemos dicho, no es una adaptación demasiado leal. Es decir, o sea, quienes hayan leído Sueñan los androides como ovejas eléctricas, que hayan visto Blade Runner, habrán echado unos ratos maravillosos, porque las dos cosas son súper entretenidas, pero se han dado cuenta de que no son realmente muy parecidos. Sí, son parecidos porque más o menos de lo mismo, pero son muy diferentes. Eso también marca la idea de que una adaptación, fundamentalmente literaria, pues no tiene por qué ser necesariamente leal y puede mantener una calidad teniendo una calidad muy alta, teniendo una personalidad propia. Eso a mí, por ejemplo, me vino muy a la mente cuando hace un año leí la novela Carbono Alterado. O sea, había visto con anterioridad la serie y yo dije, esto es fue una adaptación en plan Blade Runner, es decir, tiene muchísima variación respecto al original, pero tiene muchísima calidad. Ese es el punto de vista que yo tengo de esta película. Por supuesto, la película tiene detalles que son simplemente maravillosos. O sea, es un criadero de anécdotas, tiene una banda sonora y una estética alucinante, tiene una intensidad que te atrapa, Harrison Ford se marca un gran papel. O sea, yo creo que es una muy, muy buena obra y es muy paradigmática. Claro. Y es que esta serie de elementos terminan por ser atrapantes, porque sí es cierto que hay veces en que la película de pronto
por el mismo ritmo de repente puede empezar a perder al espectador, pero de pronto tiene momentos brillantes, como este monólogo precioso que tienen acerca del alma, de todos los momentos que ha visto. O sea, es un monólogo, pero increíblemente bellísimo, y que eso es, para mí, parte de la potencia de la película. Pero aquí también me gustaría preguntarles a José y a Luis, ¿por qué hablar de Blade Runner y de la novela? Vas, José. Bueno, yo es que hablar de Blade Runner, es que si te digo la verdad no sé ni por dónde empezar. O sea, para mí Blade Runner es la obra cumbre de la ciencia ficción en el cine absoluta, con permiso de 2001. Pero Oh. yo personalmente me quedo con Blade Runner. ¿Por qué? Por infinidad de cosas. O sea, por infinidad de cosas. Blade Runner es que hay que hablar de Blade Runner partiendo de muchos aspectos diferentes, ¿no? Hay que hablar de la película técnicamente, hay que hablar de la película con respecto a la música y la integración de la música con las imágenes, que es algo magistral. Hay que hablar de la ambientación y de la atmósfera que consigue Ridley Scott. Hay que hablar del aspecto filosófico. Uh-huh. Es que no sabía por dónde empezar. O sea, a mí se me queda corto este programa. Creo que se me nota el entusiasmo, pero es que esta película para mí, yo cuando la vi por primera vez, que la vi con 18 años, la verdad es que cuando la vi me quedé frío. O sea, me quedé frío. Es una película que cuando yo termino de verla digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué he visto? Pero se quedó aquí en el subconsciente y al día siguiente me venían imágenes, 2 días después también. A la semana yo ya estaba absolutamente fascinado. Estaba ya loco por volver a verla. Me había atrapado. O sea, fue como una revelación. Una cosa... una revelación, ¿no? Fue como, este es el camino que tiene que seguir el cine de ciencia ficción a partir de ahora. Y de hecho así fue. O sea, es una película influyente a día de hoy. Todavía rara es la película que tenga a lo mejor algún concepto futurista o que haga un tipo de referencia a una ciencia ficción más cyberpunk, que no tenga una referencia o un punto de influencia con Blade Runner. Claro, por no decir imposible. Claro, pues es que ella es referente de cultura popular. O sea, uno Totalmente. habla de Blade Runner y uno, aunque no la haya visto, sabe que existe, sabe que está ahí, sabe más o menos de qué va el asunto, porque ya está tan impregnada en la cultura que ya es, o sea, es un referente. Y de hecho me llamó muchísimo la atención que dijeras que te movió incluso más que 2001. Yo creo que a nuestro productor Merlín le dio como un ataque en algún lugar de Perú porque... Yo tengo que ser sincero, lo siento, pero y a mí me encanta 2001, me encanta 2001 y es una película que me fascina, pero es que la pongo al lado de Blade Runner y lo siento, pero no puedo ser imparcial. Es que Blade Runner me tira siempre y siempre vuelvo a ella, irreduciblemente. Ok, y aquí Luis también estaba levantando su manita virtual, adelante. Pues una vez más totalmente de acuerdo con mis compañeros panelistas. ¡Qué propio! Como ya lo mencioné al principio de mis primeros inicios con la ciencia ficción, pues buscando las listas de las películas más populares o mejor valoradas, pues aparecía Odisea en el espacio y Blade Runner. Las vi, al principio pues obviamente no la entendí, no supe qué había visto, pero persistí, las seguí viendo, me empezaron a gustar cada vez más y llegó un punto en el que dije, no, pues sí, las mejores películas de ciencia ficción son Odisea en el espacio y Blade Runner. Justamente hasta hace unos 3 meses, yo creo 2 meses, decidí ver nuevamente estas 2 películas. Puse Odisea en el espacio justamente para el programa que tuvimos. Uh-huh. Previo. Veanlo, está ahí en la página también, por supuesto. Correcto. Obviamente pues me siguió fascinando la película. Todavía estoy impactado por esos efectos especiales que tenían en esa época. O sea, no sé cómo los hicieron y cómo siguen siendo tan vigentes actualmente. Luego vi Blade Runner y creo que igualmente me inclino por Blade Runner por esa parte humana. Lo que a mí me engancha totalmente de Blade Runner es... creo que el más humano de los personajes es Roy, el replicante. O sea, que es un robot, pero... O sea, ves el diálogo que tiene con su creador, con Tyrell, ves las escenas finales con Deckard y lo que dice y o sea, me impresiona. Es el personaje de los personajes más humanos que he visto en el cine. Y lo que dice es tan profundo, tan poético, tan pues hermoso que definitivamente me quedo con Blade Runner.
Odisea en el espacio creo que es un poco, pues no humana, más, no sé, más metódica, más fría. Y Es que es Blade Runner Kubrick, no tiene, o sea, creo que es eso, o sea, es que Kubrick no es lo mismo que Scott, claro, entonces tiene están mucho. malas comparaciones, lo sé, pero personalmente me inclino un poco más por Blade Runner. Es que Kubrick no era tan humano, entonces por eso. Era un replicante también. Es muy probable, o sea, siendo Kubrick, excepto por el mal genio, puede que sí, ¿eh? O sea, puede que sí. Correcto. Y en este momento me gustaría hacer una pequeña pausa. Aprovecho para comentarles que de hecho se nos cayó el otro conductor. Estamos viendo si lo podemos recuperar de algún lado del tiempo y el espacio. No sabemos a dónde se fue. No Pero pagó su internet. no pagó el internet, entonces llegaron, se lo cortaron. Porque pues bueno, como no tenemos tantos Patreon, pues ya no podemos pagar el internet en nuestras casas. Entonces ahí sería una buena ayudada el Patreon, entonces ahí les encargamos a todos los que nos están escuchando. Y de hecho, aparte de eso, me gustaría como invitarlos a que compartan el live, a que sigan con nosotros, porque de hecho ahorita que regresemos de la pausa nos vamos a meter muchísimo más de lleno a desmenuzar las dos películas y la obra de Philip K. Dick. Entonces, no se nos vayan a ningún lado, ahorita regresamos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta, autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Estamos de regreso con este programa acerca de Philip K. Dick y sobre Blade Runner en particular.
seguimos con José, con Luis y con César, que justo viene regresando a su silla para la continuación del programa. Perfecto, porque César, estamos al aire. Qué bueno que estás ya aquí con nosotros de regreso. Perdón. Eso es coordinación. Fallas de origen. No, pero qué bueno. Y justo estábamos hablando de por qué es bueno y por qué es tan relevante Blade Runner. O sea, no solo la historia, no solo la novela, que es novela corta porque sí son pues pocas páginas, pero por qué también las películas. Y yo sí destacaría la secuela, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuáles son las temáticas que estamos tratando en Blade Runner? Estamos viendo distopías, por supuesto, estamos viendo problemas de realidad, problemas de... está la cuestión de la población, está la cuestión de esta discusión filosófica del alma, de tienen alma o no tienen alma. Y antes me gustaría preguntarles, para todos los que nos están escuchando y que no están familiarizados con Blade Runner ni con Philip K. Dick, ¿qué son los replicantes? Entonces, César, si pudiéramos comenzar contigo. ¿Referir lo que son los replicantes? Sí. Básicamente los replicantes, como tiene un buen nombre porque son réplicas. Básicamente son androides y en cierta forma lleva la idea del androide, del robot, como un sirviente hasta las últimas consecuencias. Porque crea la idea de unos androides sintéticos, pero que son prácticamente personas, que han sido creados para trabajos serviles, casi para la esclavitud. Siempre Dick manejaba muchísimo eso, de las personas que estaban muy perjudicadas por el sistema, y aquí ya directamente el sistema se ha creado sus perjudicados de serie, casi de diseño. Que obviamente no quieren estar perjudicados. La verdad es que es un tema bastante interesante y el enfoque que les da la secuela me gusta bastante. Ok, muy bien. Y pues en esto está como implicado bastante polémica de qué son los replicantes, para qué fueron creados y cuál es el concepto que se tiene de ellos. Entonces, más al respecto, Luis, si también pudieras comentarnos. Sí, creo que los replicantes, basándome principalmente en la película, porque no recuerdo mucho de la novela, creo que sí había diferencias en algunos aspectos en los replicantes de la novela y la película, pero no recuerdo específicamente qué. Pero en la novela, pues creo que pues justamente son estos androides totalmente humanizados, que cumplen varias funciones, pero justamente funciones para servir a la humanidad. En el planeta Tierra como tal, vemos ahí replicantes, me parece que como bailarines, como estilos sexoservidoras. Incluso uno de los replicantes que llega del espacio, una de las chicas, pues es una replicante que está estructurada para dar placer a los astronautas y a los que andan por allá en otros planetas, me parece. Entonces sí, son robots o androides muy, muy humanos, con inteligencia artificial, pero usados como servidumbre, o en este caso usados para cosas muy, muy peligrosas, muy pesadas en otros planetas, que pues es justamente lo que vemos en Blade Runner, que escapan de esa esclavitud y vienen a la Tierra un poquito a entender qué son ellos, para qué fueron creados y igualmente pues para tratar de prolongar su vida. Okay, y creo que es un sentimiento pues muy comprensible, ¿no? Muy, muy real, o sea, y te hace pensar justamente en las implicaciones de la inteligencia artificial. O sea, hasta qué punto son máquinas o androides o lo que sea, y hasta qué punto pues son seres que sienten, que experimentan, que tienen deseos, sueños, etcétera. Ok, completamente de acuerdo. Y aquí me gustaría también preguntarte, José, ¿por qué es importante hablar de los replicantes? Bueno, los replicantes básicamente, como muy bien han descrito los compañeros, son seres, bajo mi punto de vista, son humanos perfeccionados. O sea, son seres artificiales, pero creo que se comete el error a la hora de crearlo incluso más perfecto que los humanos, ¿no? Hasta el punto de que bueno, llegan a transmitir incluso más humanidad que los propios personajes humanos o supuestamente humanos, porque hay cierta controversia con eso, con algún personaje en la película, pero llegan en un momento dado a ser tan humanos o más, incluso que los personajes humanos, hasta el punto de que ellos realmente lo que buscan, en definitiva,
se hace las mismas preguntas que nos hacemos los humanos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestro creador? ¿No? De hecho, Roy, el replicante, digamos, el cabecilla del grupo de replicantes que protagoniza la película, básicamente se lleva toda la película buscando a su creador, y cuando llega a conocer a su creador y se da cuenta de que es un ser más imperfecto que él, sufre una decepción tremenda, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pasa lo que pasa en esa escena, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho una analogía entre los replicantes y la novela Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Ahí, bueno, sabemos que se busca crear vida a través de lo que no existe, y el hombre, el ser humano, en ambos casos actúa, digamos, como una especie de dios autoimpuesto, ¿no? Desafiando a la naturaleza hasta el punto de crear vida, ¿no? O sea, vida, incluso vida inteligente, de donde no la hay, ¿no? De una materia prima. Es una analogía, ¿no? Que siempre me ha parecido que hay ciertas similitudes entre ambas obras, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el aspecto quizás más filosófico de la película en sí, y de los personajes de los replicantes en concreto, ¿no? Porque además son unos seres que están construidos con fecha de caducidad. O sea, una vida limitada de 4 años, precisamente para evitar sublevaciones, para evitar que se conviertan en una especie dominante, ¿no? Quizá la segunda película, de la que supongo que hablaremos más tarde, incide un poquito más en eso, ¿no? Pero bueno, ese esbozo ya estaba en la película, ¿no? En Blade Runner. Ok, y veo que Luis levantó su manita digital, por favor. Sí, me llama la atención justamente esa acotación de que pues estos replicantes son seres humanos mejorados, seres humanos superiores, el superhombre de Nietzsche, tal vez. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, incluso por eso como tienen la limitante de que nada más pueden vivir cierto tiempo, y creo que en la novela también tiene una limitante similar de que sus cuerpos se van desintegrando con el tiempo, sus células. Pero lo que me llama la atención es que esta película fue hecha en el 82, el libro no recuerdo en qué fecha, en qué año fue hecho, pero creo que fue un poquito antes, no tanto. 74. 74. O sea, Okay, 1968 se publica el libro. Ah, ok, 68, perdón. Bueno, estamos hablando de pues prácticamente más de 50 años, y como hace 50 años Philip K. Dick ya tenía esa idea de que en el momento en el que desarrollamos la inteligencia artificial o este tipo de androides iban a ser superiores a los humanos, tanto así que íbamos a tener que limitarlos, ¿no? Que es un concepto muy adoptado actualmente en la ciencia ficción. Desarrollan la inteligencia artificial. Creo que hay dos ramas de la ciencia ficción en cuanto a inteligencia artificial. Los que son superiores a los humanos y nos tratan de destruir, y los que están buscando pues justamente respuestas de qué son, qué hacer, etc. Y Philip K. Dick ya tenía eso desde hace 50 años, o sea, ya estaba jugando con esas teorías de cuál va a ser el desarrollo de la ciencia ficción, de la inteligencia artificial, y qué es lo que se tiene que hacer al respecto. O sea, se les tiene que tratar como humanos, se les tiene que poner límites. Los derechos, si deben tener derechos o no. Sí, o sea, todo eso es muy, muy interesante, y pues veamos desde qué época se empezó a plantear. Probablemente Philip K. Dick no fue el primero, ¿no? Pero lo abordó de una muy buena manera. Igual posteriormente Ridley Scott y el autor del guión de la película. Claro, y además aquí algo que comenta José respecto a que le recuerda de alguna manera a Mary Shelley, tiene muchísimo sentido, porque es una discusión entre creador y creación, en el que la creación le está cuestionando ¿para qué me hiciste? ¿Por qué? O sea, un montón de cuestionamientos acerca de por qué soy así, de la imperfección del creador, de que no es un dios, sino, como dicen, que es más imperfecto que las mismas creaciones, que son los replicantes. Entonces, ¿por qué si es más imperfecto está creando seres más avanzados en ese sentido? Y también la discusión no es solamente en torno a si son inteligentes, si son hábiles, si tienen empatía, porque por supuesto que la tienen, porque incluso se va más allá y empieza la discusión del alma, que en este monólogo y con esta imagen de la paloma volando, pues se da a entender que sí la tienen. O no sé, ustedes aquí, ¿qué es lo que piensan? César. Bueno, yo no soy muy aficionado a hablar de almas, aunque no lo parezca, pero está claro que tanto en el libro como en la película se aborda más que en el libro. Esta gente tiene una sensibilidad emocional, una conciencia de sí mismos,
una necesidad de una trascendencia. Está claro que estas son los replicantes han conseguido crear unas criaturas, las personas prácticamente, que tienen las mismas energías e impulsos que los seres humanos originales. O sea, el replicante es una réplica, la redundancia, muy buena de lo que son las personas originales. No sé si esto es un accidente, si fue una especie de malicia que les llevó a realizarlo, como la serie de Westworld, no sabría yo qué decirle. Mira esto, pero está claro que ese es el resultado, y ese resultado tiene sus consecuencias que vamos explotando. Pero tengo que decir que lo que ha dicho Luis sobre las dos vertientes de la inteligencia artificial me ha gustado mucho. Y es que efectivamente están los paradigmas, o Skynet o Data. Interesante perspectiva. ¿Y ustedes qué piensan al respecto, José Luis, acerca de esta discusión filosófica que hay en Blade Runner? Uno por uno, sin pelearse, sin arrancarse el micrófono mutuamente. Luis, sigue tú. Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, respecto a la cuestión, a esta discusión filosófica en Blade Runner, acerca no solo de las almas, sino incluso se puede ampliar más el tema. Pues, como ya lo dije, creo que esa es la parte que más me atrae de la película o que más me enganchó o me engancha cada que la veo, porque es una película, yo creo que mínimo veo 1 o 2 veces al año y cada que la veo la entiendo de un modo diferente o entiendo un poquito más la historia, pero creo que justamente esa parte de Roy, sobre todo, tratando de entender qué es, para qué es, y bueno, y obviamente implica un poco el hecho de si tiene alma o no tiene alma. Creo que esa es lo que más me llama la atención de la película y lo que más me atrae, y me quedo mucho con cuando por fin Roy logra llegar con su creador, con el señor Tyrell, llega a su habitación, pues habla con él, y el diálogo que entabla con él, pues creo que Roy llega con esperanza de tal vez obtener otro tipo de respuesta, de encontrar la salvación para ellos, para sus amigos y para él, para vivir más tiempo, pero pues lo que le contesta a su creador es pues lo peor que le pudo haber dicho, ¿no? Entonces creo que justamente ahí, en esa escena, siento un poco al principio la esperanza de, por fin ya llegaste, estás con creo que hasta le dice padre, estás con tu padre, y Tarey lo recibe también como un hijo. Entonces ahí tú sientes un poco de toda esa esperanza, pero ya cuando empieza a avanzar el diálogo, sientes todo lo contrario, hasta pues dolor. Entonces, pues creo que ahí es una forma muy profunda de contemplar eso de, pues, ¿qué es el alma, no? O sea, en verdad estos androides, estos replicantes, se pueden considerar como, pues, unos seres pensantes, con sentimientos, con sueños, etcétera. Y de acuerdo a la película, pues sí lo logra transmitir, y para mí sí, o sea, merecen todo lo que ellos quieran, como cualquiera de nosotros. Ok, perfecto. ¿Y tú qué nos dices, José? Bueno, yo creo que Blade Runner, más allá del discurso sobre el alma, ¿no? También es una película que incide bastante en el hecho, en la particularidad de la soledad del hombre, del ser humano, ante su propia existencia, ¿no? Eso lo vemos reflejado tanto en los replicantes, en su búsqueda eterna hacia lo que ellos mismos son, de dónde vienen, qué sentido tiene su propia existencia. Eso está reflejado también en los personajes humanos de una manera también muy significativa, ¿no? De hecho, si te fijas en la película, prácticamente todos los personajes humanos que aparecen son personajes muy solitarios, son personajes muy grises. Muy desengañados del mundo, ¿no? Exactamente, muy desdibujados, sí. Muy desdibujados en el trasfondo de esa mega ciudad, megalópolis, que parece que los quiere engullir, que los quiere devorar. Entonces, son personajes solitarios, pero solitarios en un contexto tanto físico como a nivel cósmico. O sea, es una analogía, ¿no? de lo que en definitiva buscamos los humanos, ¿no? Cuando nos entregamos a la religión o nos entregamos a una pasión desenfrenada que nos absorbe.
vamos buscando un sentido a nuestra existencia, a nuestra propia existencia. Eso está reflejado o está latente, digamos, en la película en todo momento. En todo momento, desde los personajes humanos hasta los replicantes, pasando por los creadores, Tyrell, ¿no? Que es como una especie de dios falso, de dios impuesto. Un poco hay una analogía también con la religión, ¿no? Tiene un sentido religioso también muy marcado en toda esa tecnología, ¿no? Que nos muestra la película, ¿no? Con todas esos coches voladores, esa analogía tan desaforada. Luego hay un trasfondo también religioso, más místico, más interior, más profundo. Es una lectura que yo hago que creo que un poco abarca, digamos, el espíritu de lo que quiere transmitir la película en sí, ¿no? Claro, porque además hay que recordar que esta es una distopía, entonces vamos a ver varios elementos y también de la cuestión cyberpunk, porque contrasta una baja calidad de vida con una tecnología muy avanzada que además está permeada en la vida cotidiana. Entonces es una tecnología de uso cotidiano, pero ¿qué es lo que está pasando con el humano? El humano no se siente en un elevado espectro de la vida, sino que en realidad se siente minimizado en muchos sentidos. Y también vemos las grandes corporaciones, el dominio de esa gran corporación que tiene que ver Tyrell en este sentido. Y también vamos a ver cómo contrasta la parte oscura de la vida con el elemento del neón, de las grandes luces de neón. Entonces aquí hay. ¿Vale? De hecho, creo que ahorita estoy haciendo memoria y sí, la mayoría de los personajes aparecen muy solitarios. Sí. Incluso el que creo que el que se encuentra en el edificio que hace juguetes, no recuerdo su nombre. J.F. Sebastián. Sebastián, exacto. Pues vive solo en todo un edificio. O sea, no tiene vecinos, no tiene inquilinos y todo el edificio es de él. Y él menciona que pues no pudo ir a otro planeta porque tiene problemas genéticos y está ahí. Entonces ves a los demás personajes y sí, todos son como renegados, todos son solitarios. Pues es que se quedaron los que no se pudieron ir. O sea, los que no tuvieron la oportunidad de irse son los que se quedan. Entonces son los que realmente no tuvieron la oportunidad en muchos sentidos y quedaron ahí. Y lo que menciona José incluso de la ciudad, que la ciudad parece también un personaje con las mismas características, pues yo a eso le sumaría la música. O sea, estás viendo los escenarios, estás viendo los personajes, escuchas la música y empata perfectamente con todo lo que ocurre ahí. Bueno, dijo H.P. Lovecraft, que no necesariamente del mismo estilo que Dick, pero también alguien muy importante, que un relato de ciencia ficción o de fantasía, la ambientación es un personaje más. Sí, sí. Y no hay duda de que, sobre todo en la película, en Blade Runner, hacen que la ambientación te absorba y es un personaje te envuelve totalmente. Los leones, yo cuando pienso en la estética de Blade Runner, a mí me viene ese enorme anuncio de Coca-Cola. ¿Cuánto pagaría la Coca-Cola por ese anuncio? Pero desde luego que de hecho, ese comentario que menciona César referente a las ambientaciones, me voy a separar un poquito del tema de la plática, porque se me viene a la mente la serie de HBO True Detective, en la primera temporada, en la que justamente cuando lees las reseñas, todos mencionan el ambiente, los escenarios, y justamente es porque los escenarios juegan un papel también en la historia, así como en Blade Runner, de la que estamos hablando, y Blade Runner 2, que también creo que tiene muy buenas tomas, muy buena fotografía. Sí, y justo qué bueno que lo sacas a colación, porque mi siguiente pregunta tenía que ver en torno a esta secuela. ¿Los tres han visto la secuela? Quisiera preguntar. Sí. Ok, perfecto. Hay también un corto de animación que es como una precuela de la secuela, pero es tan corto que a mí me superó. La animación es maravillosa, ¿eh? Es una Blade Runner algo, pero no... Es muy si bueno, después pudieras pasarnos como el título, estaría excelente, porque yo tampoco sabía de esto. Pues vamos a ver si lo tengo aquí. Si no, en un momento lo puedo decir. Perfecto. Y de esta secuela, ¿qué es lo que opinan de esta secuela? No solo a nivel visual, sino acerca de las temáticas. ¿Qué es lo que les pareció esta secuela? ¿José?
A ver, cuando tú vas a ver una secuela de una película que a ti te ha marcado de una manera tan brutal como Blade Runner y que está considerada por ti y por prácticamente hay unanimidad en la crítica como la mejor o una de las mejores películas, con permiso de Merlín, de ciencia ficción de la historia, claro, cuando vas a ver la secuela, tú vas con muchos prejuicios, vas con mucho miedo. Pero yo personalmente, cuando fui a ver la secuela, yo salí del cine fascinado. O sea, salí y que la verdad me generó dudas de incluso de si era mejor la segunda parte que la primera. En ciertos aspectos, yo pienso que incluso mejora la película original. Y yo salí del cine pensando que yo esté diciendo esto, o sea, que yo esté diciendo que he visto una película que es mejor que Blade Runner, es imposible. Sin embargo, sí, salí con esa sensación. A mí, desde luego, me fascinó. Me fascinó casi al mismo nivel que la primera. No al mismo porque, hombre, no es la misma edad, no es la misma, la misma percepción, varía mucho, pero sí es verdad que, bueno, en los aspectos técnicos, desde luego, no tiene nada que envidiarle a Blade Runner. O sea, la ambientación de la que hablaba César en la secuela está... No solamente... Es que no se limita a hacer una copia como suelen hacer las secuelas, sino que va mucho más allá. O sea, va mucho más allá en cuanto a escenario, a fotografía, a ambientación. Da un paso de gigante y lo que hace es expandir el universo de Blade Runner. No se limita a la típica secuela que lo que hace es una especie de remake o sigue las mismas pautas para ir a lo seguro. No, Blade Runner 2049 expande el universo de una manera increíble. A mí, desde luego, para mí fue una sorpresa gratísima, impresionante. Ok, perfecto. ¿Y tú, Luis, qué nos puedes decir de la secuela? Pues igualmente cuando la anunciaron y cuando supe que el director iba a ser Denis Villeneuve, pues tenía el antecedente de películas como The Arrival, La Llegada, basada en el cuento de Ted Chiang, que soy súper fan de Ted Chiang, entonces pues cuando fui a ver la película me gustó bastante, mucho, y dije, no, pues es un buen director. Después me chuté otras películas de él y me quedé con la misma opinión. Entonces cuando supe que él iba a ser el director, pues generó todavía muchas más expectativas en mí. Recuerdo que compré boleto para el día del estreno, saliendo del trabajo me fui a verla yo solo, a un cine que estaba ahí cerca del trabajo caminando, y la vi, y es una película larga, creo que dura casi 3 horas. Entonces creo que por ahí de la mitad de la película, pues sí llegué a pensar, pues como que me está quedando de ver, como que sí le falta algo. Iba bien, pero como que ahorita no lo sé. La sigues viendo, llegas a las partes finales y todo encaja, todo queda perfecto. Y dices, no, o sea, Villeneuve hizo un trabajo excelente, superó mis expectativas por mucho, y la película pues me gustó mucho. No más que la primera, pero pues sí es ahí un top de mis películas de ciencia ficción. ¿Es el mismo director que va a ser la de Dunas ahora? Sí, Sí, señor. Ok. sí, mismo. Yo, es Efectivamente. una película que espero con interés. Exacto. Que de hecho creo que en algún momento tendremos que hacer un programa sobre Dune, Dunas. sobre Sí. la novela y sobre las películas. Yo creo que estamos Sobre obligados. Dune yo me apunto porque es mi novela favorita. Yo. Perfecto, ya tenemos Bueno, otro programa. Ya. Lo Bueno, siento, yo no la leo. sí, o sea, tienes que ir a leerla para que esté como la misma conformación de panelistas y ya tenemos otro programa. Entonces, ya quedó. Pronto estará aquí el libro. Sí, seguro. Y por cierto, César, ¿encontraste de pura casualidad el corto? Sí, se titula Blade Runner Blackout 2022, o sea, 2022. O sea, Ok. estaría ambientado en el año que viene y Sí. dura solo 15 minutos. Es muy entretenido, pero a mí se me hizo muy difícil de entender. Esos cortos son nuevos, ¿no? Se acaban de hacer apenas, con motivo de la Se película. sacó justo después, sacó más o menos al mismo tiempo que la secuela. Sí supe de ellos, pero no los vi. Yo vi ese, me gustó, pero es eso, es decir, son un poco difíciles de ver. O sea, de entender, porque es tan corto que no... Imagino. Son 4 horas.
Ok, porque justo nos estaban preguntando, o sea, una de las preguntas del público que ahorita, ahora sí tratando de respetar un poquito más el tiempo de dos personas que se están poniendo la desvelada de sus vidas por nuestra culpa, vamos a respetar un poquito más el tiempo y ahora vamos a pasar a las preguntas del público, pero justo, sí, pero justo una de las preguntas que tenían era esa, acerca de este corto, pero entonces qué bueno que ya lo comentaste, para todos aquellos que los estén escuchando, de hecho ya te están mandando, dice, una cerveza, quiero pensar que te están invitando a través del chat, a través de los comentarios. Entonces ya te están invitando a una cerveza, César, por esta recomendación del corto. Muchísimas gracias. Te agradece, ¿eh? Pero un placer todo lo que sea ayudar a difundir material de calidad. Sí. Y pasando a las preguntas del público, nos pregunta Jiménez Eli, ¿por qué los autores de ciencia ficción quieren crear replicantes mejores que los humanos? ¿Buscará redimirse a sí mismo? ¿Qué es lo que miran ustedes? Yo creo que esto tiene varios, ¿cómo decirlo? Varias aristas. Porque por un lado, es decir, realmente nuestra imaginación nos vuela y nos lleva a cosas nuevas. Pero es que tampoco nos va a llevar a cosas viejas. Es decir, si tú creas algo nuevo, no vas a crear algo que sea más soso que lo que ya existe. Tienes que crear algo que tenga más energía, más elementos. Es decir, realmente si tú vas a crear una historia nueva, a menos que sea una distopía reflexiva, no vas a crear algo que esté basado en una raza de subhumanos. Lo primero que te vendrá a la cabeza es una raza de superhumanos. Sería una buena idea lo de los subhumanos. Sí, pero es decir, a la hora de trazar una historia, que seguro que se pueden trazar historias maravillosas sobre ese tema, pues muy probablemente al final pues sean muy relativos al tema reflexivo, al tema distópico, mientras que si quieres crear una nueva variedad de seres humanos, pues si quieres hacer que algo más que eso, si quieres pues temas de género noir, temas de género space opera, etcétera, van a tener que ser iguales o mejores que los humanos que existen actualmente. Yo tengo que reconocer que estoy dándole vueltas a una historia de un universo en donde hay especies humanas que digamos derivadas. O sea, no es que sean mejores, pero tampoco son peores que los humanos actuales. Ok, perfecto. Yo creo que tiene que ver con esta búsqueda del perfeccionamiento humano, ¿no? A final de cuentas, buscar que la creación sea mejor que el creador mismo. Yo creo que esa es una constante. Yo creo que es como algo muy recurrente en distintas novelas, y no solo de ciencia ficción, sino de distintos géneros. Es eso exactamente, es la búsqueda de la perfección. Los humanos por naturaleza somos imperfectos y lo que buscamos, lo que nos pasamos la vida es buscando la perfección a través de obras, de música, de una obra literaria. Cirugías plásticas. La perfección constantemente. Entonces, lógicamente... Bueno, dietas. Claro. Bueno, yo te diría, José, que más que la perfección buscamos la mejora. Sí, pero... Eso también tiene un poco esa idea de que esa idea que es más para otra cosa, de que la evolución es un camino hacia la mejora. De hecho, simplemente es un camino hacia adelante y de que tú sabes lo que hay delante. De hecho, en la secuela, en 2049, corréjame si estoy incorrecto, estoy mal. ¿Es Tyrell también el dueño de la corporación? No, el que actúa, no. ¿que es Jared Leto? No, Tyrell se hundió y otra compañía la sí. Correcto. Bueno, ese personaje, si han visto la película, pues ya es también como una máquina, ¿no? Ya se puede conectar a las computadoras, etcétera, etcétera. Tiene ojos biónicos y alguna cosa más. Y es lo que hablamos, o sea, estamos buscando la perfección, a lo mejor ya se dieron cuenta de que los replicantes pues son superiores a nosotros y ahora nos empezamos a perfeccionar nosotros, a transformar en máquinas. Sí, porque incluso me acuerdo en la primera parte de la novela, cuando menciona lo de la máquina esta que tienen para modificar sus estados de ánimo. Entonces sí, el órgano emocional. Ajá, que uno va poniendo como la programación de qué es lo que quiere sentir. Ese es un tema muy potente de la novela que nos adapta al libro. Uh-huh. El tema del mercerismo. Sí, también. O sea que es una relación también entre el producto que nos están vendiendo de acuerdo a la condición humana y qué es lo que te venden para qué. Sí, es que en la novela la gente
cojamos a Rick Deckard y su esposa Iran. O sea, tienen una vida que es pura mentira. O sea, sus emociones están marcadas por una máquina, que es el órgano de emoción. O sea, la gente tiene animales para hacer postureo y el suyo se murió y lo han convertido en un robot. Sí. O sea, todo en su vida es mentira. Es sintético. Sí, y que de hecho va muy de la mano con esta cuestión de los replicantes. ¿Quiénes son los verdaderos replicantes aquí, entonces? ¿Cuáles son los verdaderos humanos y qué es lo que te define como tal? Porque si vemos replicantes más humanos que los humanos y los humanos más sintéticos que los mismos replicantes, pues ¿qué es lo que tenemos? De hecho, al final de... superior. Evolución, lo que decía César, una raza superior, una evolución, digamos, natural de la humanidad, en la que al final hemos participado nosotros mismos como creadores. En definitiva, si te fijas, no se diferencia tanto de la trama o de la base de 2001. 2001, en definitiva, también trata sobre la evolución. Aquí un poco es lo mismo, pero desde otro punto de vista. Quizá más la cuestión del transhumanismo en este caso, porque es son modificaciones que nosotros hacemos de forma artificial, no solamente la línea evolutiva que sigue el ser humano, sino las modificaciones que uno le hace a sí mismo. Claro, es una evolución artificial, es una evolución autoimpuesta, ¿no? Claro. Serían personas transgénicas. Claro. Sí, pues por eso comentaba lo del transhumanismo. Y aquí Luis también quería comentar algo. Me perdí un poco en todo lo que hablamos en estos 2 minutos. Perdón. Pero me gustaría mencionar justamente que al final de Blade Runner, la película, no sé si ustedes también tuvieron la misma sensación que yo en un momento de si Deckard era replicante o era humano. Sí. Creo que en mis primeras visualizaciones de la película, al final me quedé con esa espinita. Ya después pues salió Blade Runner 2049 y ya dije, no, sí es humano. Pero es justo lo que mencionábamos al mero principio, que este juego de realidades, ¿no? Entonces al final de la película, yo recuerdo que en algún punto dije, pues ¿qué pasó? ¿También es un robot o si era humano? Bueno, yo ahí disiento un poco porque parece ser que Ridley Scott, al cabo de muchos años, de hecho fue hace relativamente poco tiempo, llegó a hacer unas declaraciones en las que aseguraba que sí, que realmente Deckard era un replicante. Se apunta durante toda la película, o sea, hay una escena al principio de la película cuando el jefe de Deckard lo convoca en la comisaría de policía para asignarle la misión, en la que se hace referencia a 5 replicantes que se han escapado de una nave y que tiene que cazarlos, a 6 replicantes, y cuando va cazándolos uno detrás de otro, al final son 5. El 6º replicante nunca aparece por ningún sitio. Siempre se insinúa que es él. De hecho, en el montaje que se hace años después, hay una escena que se añade, que es la escena del unicornio, en la que él sueña con un unicornio. Y como todos sabemos, hay un personaje en la película que se dedicaba a hacer unicornios de papel. Luego ahí hay una asociación también indirecta, ¿no? Ahí yo también decía que era replicante. O sea, también estaba convencido de que era replicante. Ajá, adelante. Yo también he oído lo de las declaraciones de Ridley Scott diciendo que Rick Deckard es un replicante, por lo menos en la película. Sí. Ok, perfecto. Y tenemos aquí un comentario bastante interesante que dice, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas se le da una importancia tremenda a las cajas de empatía, a las que lo que se supone que nos hace humanos. Pero no olvidemos que el mundo en el que vive Deckard está hecho pedazos por las guerras y excesos de esa misma raza. De ahí la importancia de los animales, de su extinción y de la búsqueda incesante de poseer uno real después de haberlos exterminado. Las contradicciones entre los anhelos del hombre a sentir, pero no sentir tanto. De ahí que se plantee la idea que los replicantes, a pesar de no ser reales, pueden ser incluso más humanos que los mismos. Sin duda alguna, hay una crítica muy fuerte por parte de Dick y nada tiene que ver con los androides. En Blade Runner se plantea algo ya muy repasado en la ciencia ficción, en la literatura, incluso para la época en que se estrena, pues se le da más importancia al dilema androide-humano. Lo extraordinario es que fue un hito pese a su poco éxito en aquella época en el cine. Y que, como mencionan, es una película increíble. Ambas se complementan hermosamente. Yo creo que tiene que ver eso también, que como dicen, son diferentes, pero de alguna manera se sienten parte del mismo universo, aunque sí haya como muchos puntos diferentes, pero se sienten como parte de un mismo universo, me parece. Bueno, creo que son parte del mismo universo. Y ambas logran transmitir esa soledad, esas ganas de saber qué somos, a dónde vamos.
porque estamos Yo aquí. añadiría algo. Incluso la película Alien, la primera película de Ridley Scott, en cierto modo está considerada y hay pistas que indican que también pertenecen al mismo universo. De hecho, los sintéticos que aparecen en Alien, los sintéticos tienen una similitud con los replicantes brutal, tremenda. O Y voy sea, más allá. No sé si habéis visto la última serie que ha producido Ridley Scott, que se llama Racing with Wolf, una serie también de ciencia ficción ambientada en un mundo distante. Ahí igual, ahí hay una serie de androides que son, básicamente son replicantes y son sintéticos. O sea, hay un universo propio ahí creado que Ridley Scott va dando pistas en muchas de sus películas. También tendríamos que meter ahí esta de Prometheus, donde también hay unos seres así también, un poco también con muchas similitudes con los replicantes. Entonces, todas estas películas, en definitiva, conforman un universo propio. También ¿el Scotverso? Sí, incluso hay guiños de unas películas a otras en función de algunos programas informáticos que se utilizan en ambas películas que son idénticos. Hay referencias a la Wildlife Corporation, que es la empresa que digamos que explota la primera nave de Alien. La Weyland-Yutani. Y luego en Prometheus creo que hay una referencia también a la Tyrell Corporation. O sea, hay guiños de un universo a otro que en definitiva dan a entender que son todos, pertenecen todos al mismo universo. ¡Ah, mi cabeza! Oye, pues es muy interesante, pero sin embargo, no, a mí no sé, no termino. Me parece muy interesante y desde luego Aliens versus Replicantes me parecía muy interesante. Es decir, no estoy muy seguro. A mí me parece que los sintéticos de Alien, en cierta forma, me parece que están más empoderados que los replicantes. Si ves, por ejemplo, al que sin duda dudas, el sintético más carismático, que es Bishop, o sea, es alguien que está muy seguro de sí mismo y de su identidad. Se refiere a sí mismo como una persona sintética, se define a sí mismo como yo soy el mejor. De hecho, cuando le dice en Alien 3 le dice a Ripley, desconéctame, aunque me reconstruyeran, yo no podría ser el mejor. O sea, claro, pero ten en cuenta eso. Replicante. Ten en cuenta que tecnológicamente hablando, es cibernético, no biotecnológico. Claro, pero hay una diferencia temporal. Hay una diferencia temporal entre una película y otra. Entonces, digamos que uno sería la evolución de otro. En cierto modo se podría interpretar como eso. El desarrollo de... Se desarrolla en el año 2019. El año 2019, por supuesto, de la línea temporal de la película, ¿no? Y Alien se desarrolla bastantes años en el futuro. Por lo tanto, se podría decir que una versión sería más evolucionada que la otra. A lo mejor es que en este caso los replicantes ya consiguieron su liberación de esta servidumbre y esta esclavitud, pero por ejemplo en Alien Resurrección ya comentan que destruyeron todas las fábricas de androides y que se perdieron casi todos. Entonces el personaje que hace Winona Ryder es de los pocos androides que quedan. Entonces ahí se va como a un ciclo más amplio. Sí. Cierto, sí, pues la teoría de los sintéticos como descendientes de los replicantes o de los replicantes que plantea José, sí que, o sea, es interesante, sí. Pero además os aconsejo que veáis la serie que os he comentado, Raised by Wolves, se titula. Y ahí vais a comprobar todavía que hay incluso más conexiones. Es muy curioso. Sí, porque, o sea, mi cerebro sí empezó a hacer como esto por esa declaración del Scotverso, sí está bueno, la verdad. Y nos estaban preguntando también ¿cuántas películas se han hecho basándose en obras de Philip K. Dick? Pues ni idea. Para mí las dos más icónicas son Blade Runner y Total Recall. Sobre todo la de verdad, la original del Swatch. Darkly. A ver, entonces... hay una serie también ahora del Hombre en el Castillo que la dan por Amazon. Sí. Que vaya por que es otra adaptación en plan Blade Runner con mucha personalidad. Hay una serie que es Los sueños de Philip K. Dick, Electric Dreams, que adapta cuentos cortos. También de Amazon. Sí. Hay una película con Gary Sinise, que no recuerdo ahora el título, que también estaba basado en unos relatos suyos. Es que no recuerdo ahora mismo el título.
Yo sé de otras dos, Minority Report, Sentencia Previa, la que hicieron con Tom Cruise, está basada en una historia de Kadik, y también está la de Agentes del Destino, que de hecho ese fue el primer cuento que yo leí de Philip K. Dick, de estos personajes con sombrerito como Javier, nuestro otro conductor, que con ese sombrero van atravesando puertas y que ellos son los encargados de llevar a la humanidad por ciertos caminos. Entonces tienen las cualidades de que pueden modificar la memoria, pueden modificar ideas, pueden, por ejemplo, cuando uno no encuentra las llaves y pierde el camión y se le tira el café y no alcanza a llegar a una reunión muy importante que tenía, ellos son los responsables de hacer esto porque por algún motivo tú no tenías que llegar a cierto lugar. Entonces está el cuento y está la película, también son estas dos adaptaciones. La que comentan de El Vengador del Futuro, me parece que le pusieron en español, que luego ponen unos títulos rarísimos. Total Recall. Sí, Total Recall, sí. Aquí lo llama, en España fue titulada Desafío Total. Y aquí creo que le pusieron El Vengador del Futuro o algo así, ¿no, Luis? Yo la he visto con los dos nombres. Ok. La de Schwarzenegger y luego sí, una versión espantosa que hicieron. Pero la de Schwarzenegger es mucho mejor. Sí. Claro. Que creo que tuvo como director, que no tiene nada que ver. La de Schwarzenegger, creo que, si no estoy confundiendo películas, en partes fue grabada en el metro de la Ciudad de México. Sí. Sí. Es que verás que México es una cosa bien distópica para muchos efectos. O sea, si Elysium la grabaron, o sea, si lo que era Los Ángeles postapocalíptico, lo grabaron en Ecatepec. Sí, totalmente. Entonces, bueno, como que es lo que tienen. Nos usan para escenarios distópicos, qué triste. Literal. Sí. Y, por cierto, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero por fin estamos respetando un límite decente de temporalidad por una vez en la vida. No tanto porque era de 1 hora y nos estamos echando 1 hora y media, pero me gustaría saber cuáles serían como sus grandes recomendaciones de películas y de historias de Kadik, o sea, que ustedes le podrían recomendar al público. ¿César? Bueno, pues yo, historias, por supuesto, voy a recomendar Sueñan los androides con orejas eléctricas y Ubik, la serie de los sueños eléctricos, que yo, me vais a perdonar por decir esto, pero yo creo que tenía que titularse Los sueños lisérgicos, de Philip K. Dick, a mí me parece muy buena. Y por supuesto, Blade Runner y su secuela, y Total Recall, la original, la de Schwarzenegger, la del Choache. Eso es una introducción maravillosa al mundo, a los mundos singulares de Philip K. Dick. Perfecto. ¿Y tú, José? ¿Cuáles serían tus grandes recomendaciones? Pues bueno, Blade Runner, por supuesto, las dos partes, Total Recall también, como coincido plenamente con César. Luego también recomendaría la serie que comentaba antes, la de El hombre en el castillo, que la dan por Amazon. Es una serie que está bastante bien, empieza siendo muy fiel a la novela, luego poco a poco va derivando hacia otro derrotero. Lógicamente, la novela es una novela muy cortita y la serie se extiende ya, pues creo que lleva 6 temporadas, pero tiene una trama bastante bien integrada con lo que es la base y el espíritu de la novela. Y luego, bueno, la novela Ubik también. Es una novela que es verdad que a mí me impresionó mucho, es una novela que me pareció muy adelantada a su tiempo en muchos aspectos y básicamente, bueno, pues ahí coincido mucho con César, es lo que más recomendaría. Ok, ¿y tú, Luis, cuáles serían tus grandes recomendaciones? Aparte de lo que ya mencionaron ellos, me gustaría mucho enfatizar el cuento que me enganchó, me invitó más a leer a Philip K. Dick, que fue La fe de nuestros padres. Si lo googlean les va a aparecer ahí el texto, entonces son como 40 cuartillas y está un poquito largo, pero vale la pena. Y nada más me gustaría agregar una película más, aparte de las que ya mencionaron, que sería Scanner Darkly. Esa película, cuando la vean, va a ser algo diferente a todo lo que han visto. Es una película que en partes, bueno, mejor dicho, que está hecha como un tipo de animación muy particular. O sea, se ve claramente quién es el actor que está interpretando el papel, pero está hecho como una animación caricaturesca, algo por el estilo. Entonces visualmente es muy llamativa y la historia que involucra drogas, que involucra conspiraciones corporativas, etcétera, pues también es muy llena. Creo
creo que esta película no ha sido tan famosa, pero cuenta con muy buenos actores. Está Robert Downey Jr., que es el principal, y por ahí otros actores que no me sé sus nombres, pero que cuando los vean inmediatamente los van a reconocer. Ok. ¿Y no, Entonces, Keanu Reeves estaba en esa película o era en otra? ¿quién, perdón? ¿Keanu Reeves? Sí, también está Keanu Reeves. Ah, ok. Robert Downey Jr., Keanu Reeves y el actor que sale uno de los actores que sale como detective en True Detective la primera temporada. No recuerdo cómo se llama. Matthew Ok. McConaughey. No, el otro. No, pues no sé cuál. El güerito. Él sale en ellos tres principalmente y les digo, la película es muy buena y tan solo vale la pena verla visualmente porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Ok, perfecto. Y de hecho, nos están comentando también que hay un cómic de Blade Runner, pero ese no sé si ustedes tengan la referencia porque no El nos están... videojuego. Yo he Hay de visto todo. viñetas en una reseña del que se hizo la película en el canal Agujeros de Guión. Yo recomiendo ese canal y esa reseña, Ok. que representaba ahí Blade Runner. Rick aparece, o sea, el cómic de Blade Runner. Rick aparece muy parecido a Harrison Ford. Pues esto es la referencia que tengo del cómic. Ok, perfecto. También hay dos novelas que continúan la historia original de la película, no de la novela de Philip K. Dick, Ujú. que son Blade Runner 2 y Blade Runner 3. ¿De Aparte qué de un autor? videojuego. ¿Tienes el dato del autor? Ahora mismo no puedo recordar quién es. Sé que hay dos novelas y además tienen el título, vamos, no sé, ahí no se complicaron mucho, Blade Runner 2 y Blade Y tres. Runner 3. Y son continuaciones directas de la película, o sea, ahí Ok. al margen de... El autor es Jeter. No sé, no, la verdad es que no me acuerdo. Blade Runner 2, It's of Human. Ok. KW Jeter. ¿Qué querías comentar, Luis? Sé que ya estamos cerrando, pero no me quería quedar con las ganas de mencionarlo. Y a mí el título de la novela, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Se me hace uno de los mejores títulos que puede tener una historia, un libro. O sea, lo lees, lo piensas un poquito y te transmite tanto, te hace imaginar tantas cosas. Ya después lees el libro y pues ya sabes de qué trataba, ¿no? Pero con que leas el título, creo que es un título perfecto. Es un gran título y de hecho yo creo que al contrario, yo creo que ese comentario que acabas de hacer es un excelente cierre para este programa porque regresa como con lo que empezamos, ¿no? Con la novela, con la historia y posteriormente las adaptaciones. Y pues de mi parte solamente me queda agradecerles. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este programa. Ya tenemos panelistas para el de Dune. Perfecto, está increíble eso. La verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto a César como a José. Gracias por la mega desvelada que se están poniendo por estar con nosotros. La verdad es que les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros hasta estas horas de sus terribles madrugadas. Y también muchísimas gracias a Luis, que otro compatriota mexicano, que al contrario de Perú, nosotros estamos una hora antes. Entonces también andamos por acá. Y el siguiente viernes tenemos programa de videojuegos y fantasía épica. Entonces también tenemos el panel ya conformado. Va a estar súper interesante, no se lo pierdan. A todos los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Acuérdense de darle like al en vivo. ¡Ay! Alguien me tosió, algo me quisieron decir, no sé qué me quisieron decir, pero algo. Y muchísimas gracias por todo. A todos los que nos están escuchando, no se olviden de darle like, de compartir el en vivo, de darle like a la página. Ahí vamos a estar publicando nuevas convocatorias, nuevos programas, enlaces de interés, unos memes buenísimos que alguien hace, no sabemos quién, pero alguien hace unos memes buenísimos en esta página. Y, De esta parte. y los esperamos el siguiente viernes con nosotros. Acuérdense que si quieren donar, hay ya varias maneras de hacerlo, no solamente a través de Patreon, entonces pueden echarnos un mensajito y los podemos ir llevando de la mano, como decía Javier hace rato. Un saludo a donde quiera que esté en el espacio vacío. Un saludo para Javier, nuestro conductor de esta sesión también. Y pues solamente me queda darles muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes.